Buenos días, alumnos de primero de la ESO A y B del Instituto Margarita Salas. En los cómics que habéis leído la semana anterior habréis observado que en este tema vamos a estudiar las primeras civilizaciones, entre ellas la civilización mesopotámica y la civilización egipcia. Y para empezar el tema, lo que vamos a hacer es un viaje rápido a una de las cunas de esas civilizaciones. Vamos a ello. Veis que me voy aproximando a un país y ahí vamos a parar aquí. Este país es Egipto, que tiene un principal protagonista, que es el río Nilo, el río más largo del planeta, que veis que está rodeado por un paisaje completamente desértico. Y conforme vamos descendiendo, lo primero que nos llama la atención es este inmenso delta del río, ¿verdad?, que desemboca en el Mediterráneo. Nos vamos acercando y va a llegar un momento que vamos a ver algo que nos debe de llamar la atención. ¿Qué estamos viendo ahí? Nos vamos a acercar más todavía, y lo que estamos viendo son tres inmensas pirámides, las pirámides egipcias que todos conocemos. Vamos a bajar un poquito más, todavía un poquito más, y ahora voy a empezar a sobrevolar el Cairo, ¿de acuerdo? Vamos a sobrevolarlo y vamos a ir aumentando. ¿Veis? Las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, ¿de acuerdo? Con la esfinge, característica, veis que si pinchamos sobre cualquiera de los monumentos nos daría información de ellos, pero vamos a intentar bajar, ¿de acuerdo? Vamos a bajar ahí, ¿vale? Vamos a bajar, a ver qué vemos. Y lo que vemos son estas inmensas pirámides que vamos a estudiar en este tema. Bueno, y tras este viaje vamos a comenzar con el primer apartado del tema 10, las primeras civilizaciones. Bueno, antes de empezar con el tema vamos a hacer un repaso de algunas cosas que ya vimos. Durante la Edad de los Metales, el momento previo al inicio de la civilización, se produce una serie de cambios, vamos a recordarlos. Se produce una diversificación social y una jerarquización social, ¿vale? Diversificación social porque no solo van a existir ya los agricultores y ganaderos del Neolítico, aparecen los artesanos, los mineros, los herreros y fundamentalmente los comerciantes, es decir, los poblados, los habitantes de los diferentes pueblos empiezan a comerciar entre ellos. Y de igual manera se produce una diversificación social, una jerarquización social, porque va a haber, digamos, dentro de la población grandes propietarios de tierras con mucho poder y luego líderes del ejército, líderes guerreros que van a dar lugar a los primeros jefes, sacerdotes, gobernantes, etcétera, ¿vale? Y en la parte de abajo, pues agricultores, ganaderos, artesanos. Por tanto, más diferentes tipos de, digamos, de modos de vida, no únicamente la agricultura y la ganadería, sino también la artesanía, la minería, etcétera, y por otro lado una gran división social, ¿vale? Y recordar que en el tema anterior estuvimos viendo que lo que ocurrió en este momento entre la edad de los metales y lo que va a ser el origen de la civilización es que surgen los conflictos, las guerras, y en buena medida casi todas ellas se deben a la lucha por el control del territorio. ¿Os acordáis de esta imagen que ya estuvimos viendo? Hay dos aldeas, las dos quieren controlar el territorio y esa lucha por el control del territorio derivada del crecimiento de la población termina generando la aparición de estos líderes, de estos guerreros, que luego vais a ver que van a representar a estos personajes como los faraones egipcios, etcétera, ¿vale? Pero el origen está aquí, está en este momento, ¿vale? Y no solo vimos eso, sino que vimos ya cómo los poblados neolíticos iban creciendo progresivamente y se iban, digamos, defendiendo, se situaban en las zonas altas y iban edificando murallas, y las murallas es el elemento clave para saber que estamos en esta época de tránsito entre la prehistoria y la edad de y la época de las civilizaciones, las primeras civilizaciones, ¿vale? Bueno, y ya llegamos a nuestro tema, ¿vale? Los inicios de la civilización. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es las principales características. La primera que tenemos que tener en cuenta es que en esta etapa final de la prehistoria e inicios de la historia, los poblados que se van a desarrollar o las primeras civilizaciones las vamos a localizar cerca de grandes ríos. Surgen grandes poblados cerca de grandes ríos y van a dar lugar a grandes civilizaciones relacionadas con la explotación de estos ríos.
cómo van a utilizar el agua para incrementar los cultivos y el crecimiento de la población. Por lo tanto, grandes ríos, crecimiento de los poblados, algunos poblados neolíticos crecen en zonas fértiles. Y estas zonas fértiles lo son porque tienen la posibilidad de utilizar el agua de estos ríos, ¿vale? Eso va a dar lugar a una gran producción agrícola que va a permitir el surgimiento de excedentes. Excedentes significa que van a producir más de lo que necesitan para alimentarse. Y eso le va a permitir dos cosas. En primer lugar, el crecimiento de la población. En segundo lugar, el crecimiento del comercio, como ya vimos en el tema anterior. Y la consolidación de grandes ciudades y con las ciudades la civilización. ¿Y por qué relacionamos la ciudad con la civilización? Porque en la ciudad surge las leyes, la contabilidad, el gobierno, etcétera. ¿Para qué surge todo esto? Para poder explotar bien los recursos. ¿Qué recursos? El agua del río fundamentalmente y el regadío. Y esto se ve de una manera muy clara ¿dónde? En Egipto. Si nosotros analizamos cómo era el calendario egipcio, podéis ver que toda la vida de los egipcios estaba determinada por el crecimiento del río Nilo, los momentos de aguas altas y los momentos de estiaje. Y aquí podéis ver cuando el río ocupaba buena parte de la costa, la ribera de los ríos, y cuando el río se retiraba, que permitía poner en cultivo toda esta zona y por lo tanto permitir que la población se pudiera alimentar. Fijaros qué importante era el río, es fundamental. Y regular ese río, regular los cultivos, quién regaba, cuándo regaba, cómo regaba, era la función del gobierno y del contable fundamentalmente, ¿vale? Vale, ¿dónde se producen estas grandes civilizaciones? ¿Dónde se produce el origen de estas grandes civilizaciones? Pues fundamentalmente en estos dos focos que estáis viendo aquí, ¿vale? El primero, yo creo que ya lo hemos visto antes, es el de la civilización egipcia, con el Nilo como protagonista, y el segundo va a ser la zona de Mesopotamia, con el río Tigris y el río Éufrates, ¿vale? Estas son las dos zonas por antonomasia, donde vamos a encontrar las pirámides, las mastabas, donde vamos a encontrar los zigurat y donde tenemos lo que siempre se ha denominado como la cuna de la civilización, ¿vale? Pero no solo en estas zonas, sino que también se va a desarrollar la civilización, como veis, muy relacionada con los ríos en esta zona del Indo, la zona del Ganges y la zona de los grandes ríos chinos, el río Amarillo, el río Azul, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un vínculo claro entre los ríos, el surgimiento de las civilizaciones, la expansión de la agricultura y la aparición del gobierno para gestionar esa nueva agricultura fluvial, ¿de acuerdo? Bien, pues este sería el primer punto que tenemos que tener claro. Lo segundo que vamos a analizar en este vídeo son las características de las grandes civilizaciones. Como podéis observar en la imagen, se ve claramente el protagonismo de esos ríos y de los grandes templos, que, digamos, eran los lugares esenciales de estas grandes ciudades y primeras civilizaciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver las características de una en una. La primera, bueno, vais a ver que todas estas civilizaciones tienen una serie de rasgos comunes, tanto la egipcia como la mesopotámica, ¿vale? La primera es el desarrollo de las ciudades. Las ciudades crecen, va aumentando la población y casi siempre se van asociando a estos grandes ríos que permiten esa agricultura fluvial de regadío que a su vez genera más producción de cereales y que permite el crecimiento de la población y el aumento de los excedentes y del comercio, y con ello la necesidad de administrar todos esos recursos. Por lo tanto, aparece una economía urbana y comercial. La segunda característica será el desarrollo de los intercambios comerciales entre cada una de las ciudades y también culturales. Los intercambios comerciales se van a hacer comerciando entre unos productos y otros que se van a intercambiar a través del trueque, es decir, sin dinero. Se cambia un objeto o un bien por otro objeto o otro bien, o una equivalencia entre los diferentes objetos. Y luego los intercambios culturales se van a manifestar claramente en las formas artísticas. Lo veremos cuando estudiemos la arquitectura, la escultura y también en la religión. Muchas de estas civilizaciones tenían dioses politeístas, diferentes dioses, y en algunos casos son parecidos en unas y otras civilizaciones. La tercera característica es la consolidación de las diferencias sociales que ya habíamos visto en la época del bronce, esas jerarquías, esos primeros liderazgos de jefaturas militares que ahora dan lugar a monarquías religiosas, como la que representa muy bien la sociedad egipcia, donde tenemos a un rey o un faraón, unos sacerdotes, unos altos funcionarios y luego en toda la parte baja, más del 90% de la población en condición de esclavitud y trabajan para el servicio de este gran rey o poderoso rey que va a ser el faraón. Sin entender esto,
es muy difícil comprender la construcción de obras arquitectónicas como las pirámides, cómo se elaboraron, qué organización existía, quién hizo las pirámides. Las pirámides siempre, decimos, representan al dios Ra, al faraón, pero la gran pregunta es ¿quién construyó esas pirámides? Estos esclavos, ¿de acuerdo? Eso es fundamental planteárselo. Y cómo estaba dividida y estratificada y qué desigualdad tan tremenda existía entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿vale? Bueno, y la última y más importante de las características es el origen de la escritura y de la ciencia, fundamentalmente de la ciencia matemática y astronómica, pero esencialmente la escritura. ¿Por qué surge la escritura? Pues para registro y contabilidad, fundamentalmente, porque había que llevar un registro de el agua, de los cereales, de lo que se compraba, lo que se vendía, el comercio, etcétera. Pero por otro lado, porque había que redactar las leyes para que fuera posible vivir en estos poblados convertidos en ciudades cada vez más grandes. Por lo tanto, hay tres grandes objetivos o tres grandes fines para que surja la escritura. El primero, la contabilidad. El segundo, las leyes. Y el tercero, también muy importante, el cálculo del tiempo, el calendario, el dominio del tiempo. Estos son las causas. Vamos a ver los tipos de escritura. Mirad, cuando vamos por la calle muchas veces vemos símbolos como estos, y estos no son las letras que utilizamos habitualmente, pero todos los entendemos. Son pictogramas, ideogramas con los que sabemos lo que estamos viendo. Exactamente igual empezó la escritura. Si vamos al análisis que tenemos en nuestro libro, veis que los primeros que inventaron, que desarrollaron la escritura fueron los sumerios, que luego lo estudiaremos, una de las primeras civilizaciones de Mesopotamia. ¿Dónde empezaron a escribir? ¿En qué soporte? ¿En papel? No, utilizaban tablillas de arcilla fresca, y sobre esa arcilla fresca lo que hacían es una serie de incisiones con una caña. Esto es importantísimo. Es la llamada escritura cuneiforme, por la cuña de estas incisiones. Distinguimos tres tipos, de forma general. La primera es la escritura pictográfica, que como subrayo ahí, utilizaba símbolos, y la podéis ver en esta primera columna, estrella, cabeza humana, pez, se ve claramente la relación entre el símbolo y el dibujo. La segunda es la escritura ideográfica, que lo que representa son ideas o conceptos, ideas, conceptos o signos, y lo veis en la última columna, como lo que en un primer momento asociaba un símbolo con un dibujo, en este caso ya no es tan claro. Es un dibujo, pero que representa un símbolo mucho más complejo, que lo comprenden aquellos que lo utilizan, que aprenden a interpretarlo, ¿de acuerdo? Y por último, ya llegamos a la escritura alfabética, el desarrollo y asociación de objetos e ideas con sonidos, que van a desarrollar fundamentalmente los fenicios. Por lo tanto, escritura pictográfica, ideográfica y ya el alfabeto. Bien. Si os fijáis en ambas imágenes, que luego serán muy importantes, las volveremos a ver cuando veamos la sociedad egipcia, las representaciones de los escribas son muy características, porque eran personas muy importantes, eran personas con cultura, sabían leer, escribir, interpretar y comprender en cierto modo el mundo porque lo podían expresar, y siempre estaban cerca de los sacerdotes o del faraón para elaborar las leyes o para llevar la contabilidad. Bien, vamos a hacer ya el resumen, como siempre, para cerrar el vídeo. Los inicios de la civilización. Tenemos que tener en cuenta que surgen en grandes ríos cercanos, surgen cerca de los grandes ríos para desarrollar una agricultura de regadío. Eso va a provocar el crecimiento de las ciudades. Estas ciudades, en buena medida, van a crecer gracias al excedente agrícola derivado del riego del río. Y por último, todo eso va a dar lugar a unos intercambios comerciales y culturales muy importantes entre las diferentes ciudades, lo que hará que surjan civilizaciones en zonas muy concretas como Mesopotamia y Egipto. Y por último, como hemos visto, son sociedades muy jerarquizadas, muy divididas y con mucha desigualdad, desde una gran población esclava a un poder que se concentra a veces en una sola persona como el faraón. Más allá de todos estos cambios, que ya se venían produciendo desde la edad de los metales, como estuvimos viendo, lo más importante, lo que más hay que subrayar, porque es lo que delimita la diferencia entre la historia y la prehistoria, es la aparición de la escritura, ¿vale? Una escritura que tenía dos funciones esenciales, las leyes y la contabilidad, y que podemos encontrar en estas primeras civilizaciones en tres formas: la escritura pictográfica e ideográfica, y por último ya el alfabeto, fundamentalmente el alfabeto fenicio.
Bueno, con esto terminamos el tema y hemos visto el primer apartado del vídeo. Espero que os haya resultado de interés.